Precios rematadamente bajos en Rapimueble. Apilable de salón 299 euros. Dormitorio de matrimonio 289 euros. Cheslon 449 euros. Ahorra con Rapimueble. Las mayores exposiciones del mueble y descanso y paga en 12 meses sin intereses. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com. Las rebajas de invierno llegan a Universitaria. Hasta el 28 de febrero, encuentra tus gafas con cristales monofocales antirreflejantes o solares desde 49 euros. Las mejores marcas a los mejores precios, solo en óptica y audiología universitaria. Más de 100 centros te esperan. La tertulia de Radio Castellón. El análisis de la actualidad en el 1521 de la onda media, en el 91.2 de la frecuencia modulada y en radiocastellón.com. Hola, muy buenas tardes. Comenzamos la tertulia de Radio Castellón, la tertulia centrada en Les Corts. Hoy aquí en los estudios tenemos a Nieves Martínez del Partido Popular. Buenas tardes. Buenas tardes. Jesús Albiol al teléfono desde Vox. Buenas tardes, Jesús. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. También a Verónica Ruiz de Compromís. Buenas tardes. Hola, buena vesprada. Y a María José Salvador del Partido Socialista, PSP-PSOE. Buenas tardes. Buena vesprada. Bueno, me gustaría poner varios temas importantes sobre la mesa. El primero de ellos es ese trato, ¿no?, de la Unión Europea, ese acuerdo Unión Europea-Mercosur, donde pues hay diferentes movilizaciones del sector primario, diferentes tractoradas que ya se han dado por parte de agricultores. La siguiente será el 11 de febrero en Madrid, lo organiza la Unión de Uniones de varios sectores de la agricultura. Y además también hoy mismo, por ejemplo, la Unión Llauradora pedía a los europarlamentarios que respalden esa remisión del acuerdo Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea con el fin, decían, de ganar tiempo. El mismo día que también la Diputación de Castellón aprobaba emitir una declaración institucional contra el acuerdo comercial de Mercosur, en el que se exige más control para evitar la entrada de plagas que afecten a la agricultura de Castellón. Son medidas que podemos decir que a nivel local, no a nivel provincial, varios partidos o casi todos coincidís, ¿no?, en que el acuerdo de Mercosur puede afectar de una manera o de otra a la provincia de Castellón. Me gustaría empezar por ti, Nieves Martínez, porque nos contarás un poquito qué opinas tú, ¿no?, sobre esta nueva medida que se quiere imponer desde Europa. Bueno, yo creo que, como bien estás diciendo, si algo tenemos que tener claro es que buscamos la seguridad alimentaria, lo primero para todos nosotros, y la posibilidad de la continuidad de nuestro sector primario, y es importantísimo, pues sobre todo que en las condiciones acordadas realmente se cumplimenten esos controles de frontera y la activación de los mecanismos necesarios para proteger al sector primario. Yo creo que ellos, si algo están exigiendo, es trabajar en las mismas condiciones. Se ha trabajado durante muchos años para ofrecer una calidad al consumidor, y lo que no podemos ahora es romper las reglas de juego, sino exigir que, igual que ellos cumplan todos, y seguramente en esas condiciones no saldrían perdiendo, como parece ser que puedan llegar a salir perdiendo con lo aprobado hasta ahora. Jesús Albiol de Vox, ¿qué opinas sobre este acuerdo de Mercosur? Pues esto es una puñalada más a nuestro sector primario. Esto es una puñalada más que, aunque parezca que Europa es un ente etéreo y no sabemos muy bien dónde está, pues no dejan de ser el Partido Popular y el Partido Socialista los que llegan a estos acuerdos que al final siempre acaban perjudicando a los españoles. Esta vez, pues con Mercosur. Y además es que Mercosur plantea serias preocupaciones en materia de protección a los consumidores, porque no se les exige las mismas condiciones, las mismas garantías que se les exige a los productores españoles. Al final, aquí en España, a los españoles les van a prohibir producir, da igual, ya sea en la ganadería, en el campo, y lo mismo que se hacía desde España, pero con peor calidad, y al final acabará siendo más caro. Se permite que se hagan en países terceros, perjudicando a nuestros agricultores y al final al consumidor final. Verónica Ruiz, de Compromís. Compromís sempre hem manifestat estar en contra del contingut d'aquest acord. L'acord seria necessari, però les clàusules del contingut nosaltres no estem d'acord, perquè
és un atac directe als agricultors i als ganaders del País Valencià, que és a qui nosaltres tenim que defensar. En primer lloc, de manera molt senzilla, permet entrar productes amb tractaments que a Europa no estan permesos, és a dir, que als animals es puguen donar unes hormones que així els nostres ganaders no els poden donar, o que se puguen tirar uns fitosanitaris en unes hortalisses que així els nostres llauros no poden tirar. Per tant, entraran uns productes amb unes qualitats que en salut així no estan permeses. Això en primer lloc. I en segon lloc, poden entrar així productes en la mateixa temporada que nosaltres tenim els nostres, que serà una competència deslleial contra els nostres propis productes. I això no pot ser. Primer venem els nostres productes i després importem la resta, però d'aquesta manera no. Per tant, aquest acord, nosaltres demà votarem en la Unió Europea que se porta al Tribunal de Justícia Europea per a, sobretot, guanyar temps i poder presentar mesures correctores que no vagin en detriment dels agricultors valencians. María José Salvador, del PSPB. Bueno, em permetràs que en primer lloc, després del greu accident ferroviari que s'ha produït en Adamuz, pues, traslladar, és la primera tertúlia que tenim després d'aquest accident, no? Traslladar el condol a totes les persones, familiars de les persones que han perdut la vida, i sobretot també pues, tot el reconeixement al treball dels cossos i forces de seguretat, protecció civil i a tots els voluntaris i veïns, no? del poble d'Adamuz que han anat a ajudar en aquesta greu tragèdia, i sobretot pues, posar en valor pues, totes les tasques, no? que se tenen que portar a terme. Respecte al que planteges sobre Mercosur, efectivament, des del Partit Socialista sí que estem d'acord amb les polítiques i amb el comerç internacional, però des de luego que de manera matisada, perquè no té que ser a costa del sector primari valencià. Pensem que és important la reciprocitat en les condicions de producció i sempre en el comerç internacional, quan tu obris fronteres a la lliure circulació, en aquest cas, pues, dels productes dels que estem parlant i que afecten a aquest sector, doncs sí entenem que tenen que haver una reciprocitat. I què significa la reciprocitat? Pues que se complisquen aquests estàndards de caràcter sanitari, mediambiental i laboral que s'exigixen, en aquest cas, pues, al sector en l'estat espanyol i en el nostre territori, pues, que també s'exigisquen i se tinguen que complir en els països d'origen en la lliure circulació d'aquests productes. En l'àmbit del comerç internacional hi ha unes clàusules que s'anomenen les clàusules de salvaguarda, que al nostre entendre i a l'entendre del Partit Socialista, perquè entenem que este acord porta, pues, crec que quasi 2 dècades en negociació, i per tant entenem que és important les clàusules de salvaguarda en el cas de que se detecten perjudicis i condicions de desigualtat o de no equitat per al sector agrícola i ganader valencià. Per tant, sí, pero en tots els matisos que acabe de posar damunt de la taula. En el fondo estamos, yo creo que todos un poco de acuerdo en, pues eso, en trabajar por el respeto hacia el trabajo de nuestro sector primario. Yo creo que fruto de ello pues ha sido, como bien estabas diciendo hace un momentito, que esta mañana en la Diputación hemos sido capaces de todo el conjunto en este caso de la provincia de Castellón, votar una declaración institucional que lo que viene es a destacar sobre todo eso, estar en igualdad de condiciones. O sea, el sector primario, como me repito, pero es que es una realidad del sector primario de nuestra provincia, lo que quiere es trabajar en igualdad de condiciones porque son totalmente competentes y lo que no pueden tener son esas trabas en el camino que además, como bien estaban diciendo las compañeras, pues conllevan además perjuicios sanitarios en la alimentación que nuestros hijos, nuestros mayores y nosotros mismos podemos tener el día a día. Pero, Nieves, perdón, yo es que aquí hay una cosa que no entiendo, porque parece que los 4 partidos estamos de acuerdo en que se tiene que defender a nuestros productores, que se tiene que defender al ganadero, al agricultor español, y que se tiene que proteger la salud de los consumidores españoles. Parece que todos estamos de acuerdo con eso y estamos de acuerdo en que tal cual se plantea esto es perjudicial para ambos, para el productor y para el consumidor. Sin embargo, exactamente, por eso hay que exigir... Sois el partido, pero déjame que termine, por favor. Sí. Sois el Partido Popular y el Partido Socialista los que desde Europa habéis impulsado esto. Y hay que recordar que salía Feijóo diciendo que Mercosur tiene que ser una realidad. Pues si de verdad creéis que se tiene que ir en la línea que estamos debatiendo ahora, ¿por qué no lo hacéis desde donde toca? Porque Jesús, Europa? Tú sabes que Mercosur va mucho más allá, pero en este momento... Perdona, Nieves, tenéis la posibilidad de bloquearlo, de modificarlo,
de cambiarlo para que no perjudiquen ni a nuestros productores ni se vea comprometida la salud de los consumidores españoles desde donde toca, desde Europa. Si no lo hacéis es porque no queréis. Compromís ya ha dicho que va a posicionarse en contra, igual que Vox. Pues yo lo único que pido es una postura coherente, porque no lo hay. Al final se está engañando a los agricultores, se está engañando también a los pescadores, que luego hablaremos, igual que se está engañando a los consumidores españoles. No se está engañando, se está poniendo una realidad sobre la mesa, como bien se estaba diciendo aquí. Mujer, Mercosur no va de un año ni de dos, pero si tú realmente eres capaz de controlar en fronteras, Jesús, si eres capaz de controlar en fronteras el producto que llegue en las mismas condiciones que el que se está produciendo aquí, verás cómo tendrá bastante poco producto. Bueno, es una realidad que desde Europa se legisla en contra, en este caso, de nuestros ganaderos, de nuestros agricultores y poniendo en riesgo. Es una medida general que tenemos que saber ponerle las trabas que toque en frontera para que llegue a nuestro país en condiciones de respetar a nuestro sector primario. Y yo no dudo de que tú, Nieves, creas lo que estás diciendo. Hombre, te lo voy a asegurar, justamente el sector primario es la base de toda una zona de donde vengo. Claro, pues, totalmente de acuerdo, pero es que salió Feijóo diciendo que Mercosur tenía que salir adelante. Se ha aprobado se aprobó esto en la comisión con el voto favorable del Partido Popular y del Partido Socialista. No casa, no cuadra, difícil de defender, es un papelón. No se está siendo coherente y eso hay que explicarlo. Te vuelvo a repetir, hay que ser coherente a la hora del control de los productos que puedan pasar a nuestras fronteras. Y a la de votar. No, y el conjunto y a la hora del control de los productos que entran en nuestras fronteras, Jesús. En fin, no se puede entender. Bueno, pues es fácilmente entendible. Aquí encontramos dos visiones. ¿Por qué en Europa estáis a favor y se saca adelante con esas condiciones y aquí os quejáis? Esto no tiene sentido. Claro, aquí encontramos en la conversación, ¿no?, entre Nieves y Jesús dos visiones, que son la de que se puedan controlar las fronteras que está pasando y el que no se vaya a controlar qué está pasando y que repercuta directamente en el sector primario. Es que Mercosur contempla más productos. A lo mejor si hablamos de nuestro aceite o hablamos de otro tipo de productos saldrán beneficiados en el conjunto, pero sobre todo en lo que es cierto producto primario que nos atañe principalmente a una provincia como la nuestra, tenemos que ser muy estrictos en el control de fronteras, y es lo que estoy insistiendo, no solamente por el bien de nuestra salud, que creo que es primordial, sino porque nuestro sector primario, nuestros agricultores, nuestros ganaderos, como bien estaba diciendo la compañera Verónica, les han estado exigiendo una serie de medidas muy exigentes, pero que además es para bien nuestro en cuanto a productos fitosanitarios, tanto a nivel de lo que son piensos, de lo que son productos de abono, etcétera, y que ellos están cumpliendo rigurosamente y que hace que no sean competentes si no exigimos las mismas condiciones a aquellos productos que pasan por la frontera. Y eso es una realidad evidente, Jesús. Todo lo demás, demagogia. Verónica Ruiz pedía la palabra també. Mercosur té qüestions que són favorables també, vull dir, a la nostra indústria, a la nostra ceràmica afavorís este pacte. Fa que puguen exportar major quantitat i en millor condicions. Per tant, en aquests punts a favor, però completament en contra de tot el que fa competència deslleial contra els nostres ganaders i contra els nostres agricultors. I jo crec que el que s'està referint és que hi ha unes declaracions de Feijóo dient que gràcies al Partido Popular espanyol en Europa se farien unes mesures correctives i per això Mercosur seria un bon tractat i per això votarien a favor. I després la realitat ha estat que el Partit Popular espanyol a Europa no ha proposat ni una sola mesura correctora. I a més és que ha votat en contra de les mesures correctores que hagi presentat altres partits, com és en aquest cas el propi Vicent Marsà, que ha presentat diverses mesures correctores, per exemple, per als cítrics, que no són suficients i que per això nosaltres ens fiquem en contra del tractat Mercosur. Claro, si per una banda Feijóo diu que votaran a favor porque hay medidas correctoras por parte del Partido Popular espanyol en Europa i després la realitat és que no se fa cap aportació i se vota en contra de les mesures correctores, pues ahí hi ha una cosa que no lliga i s'estan desdient l'un a l'altre. Jo crec que va per aquests termes, però en qualsevol cas nosaltres ens manifestarem juntament als nostres agricultors i als nostres ganaders perquè és inviable que s'estigui fent una competència deslleial contra els nostres productors valencians. Jo crec que sempre legislar des d'Europa, perquè tots som Europa, vull dir, és que de vegades parlem del Parlament, o sigui, som tots part d'Europa,
en les majories que s'han articulat en el vot de Ciutadans, a mi m'hauria agradat que fora una altra, però la majoria del Parlament Europeu, la majoria és la que és. Però sí que he de dir que sempre quan se parla de comerç internacional, evidentment, sempre n'hi ha que posar punts sobre les is i n'hi ha que matisar, perquè efectivament una cosa és estar a favor del comerç internacional, com molt bé s'ha dit, a més, jo també vull posar en valor la tasca que han fet les eurodiputades, tant Leire Pajín i Sandra Gómez en el Parlament Europeu, en la defensa també del sector del taulell, que té, crec que, mesures molt positives en aquests acords, però sobretot també en el comerç internacional, com he dit, jo crec que és que n'hi ha matisos. Sempre quan aterres les mesures i aterres els productes, hi ha que posar matisos. Aleshores, els matisos que nosaltres hem posat damunt de la taula, tot i que nosaltres anem a votar que sí a aquest acord, vull posar damunt de la taula una altra vegada la reciprocitat, les condicions d'equitat i sobretot la seguretat i el control en frontera dels productes, des del punt de vista sanitari, des del punt de vista mediambiental i des del punt de vista laboral, perquè efectivament no tots els països competeixen en els mateixos estàndards en aquests tres àmbits que acabe de posar damunt de la taula i també és el que estan reivindicant tant el sector ganader com el sector agrícola. Insistisc, el dret internacional, el dret del comerç internacional, la legalitat empara el que s'anomenen, insistisc, clàusules de salvaguarda que se poden activar i se pot exigir que s'activen en el moment en el que si no funcionen aquests marcs i aquests paràmetres de control, se poden activar aquestes clàusules en defensa si és que s'està causant un perjudici per al sector, en aquest cas, tant ganader com agrícola, ja que estem parlant del nostre territori, del territori de la província de Castelló o del territori autonòmic de la Comunitat Valenciana, perquè efectivament tenen que ser mesures i polítiques que al final no causen un perjudici al nostre sector. Bueno, uno de los miedos que tienen los propios agricultores es que esas medidas de salvaguarda lleguen tarde. Es decir, si se produce una competencia desleal, por así decirlo, en un sector que está prendiendo de un hilo en un relevo generacional, en un momento en el que la producción pues no está siendo la mejor, los precios de producción con los de venta se llevan muy poquito o incluso van a pérdidas, tienen miedo a que sea un año de pérdidas para darse cuenta de que no ha funcionado, ¿no? Y por así decirlo, que cuando lleguemos atrás ya sea tarde para muchos, o que hayan abandonado las tierras, o que decidan no cogerlas, irse a otros trabajos, etcétera. El que estan dient és una veritat molt absoluta, i és que no hi ha cap mecanisme que pugui evitar que ten productes de grans multinacionals que és molt important, que en primer lloc no complixen la mateixa normativa sanitària que nosaltres. I no només això, és que tampoc complixen la mateixa normativa laboral, és a dir, allí els treballadors que tenen al camp probablement no estiguen en les mateixes condicions que els treballadors que tenim nosaltres al nostre camp. Això què fa? Que el seu producte sigui molt més econòmic i que el mateix producte de temporada arribi així molt més econòmic i s'acabi menjant el mercat al producte dels nostres llauros. I això va passar. És que no hi ha cap mecanisme que pugui salvaguardar aquesta situació. I això pot passar. Clar que pot passar, perquè no hi ha cap garantia de que no passe. Debería de haber la garantía, mecanismes con un control, n'hi ha. con mecanismo. Bueno, la normativa europea, es lo que se que está puga exigiendo pasar, realmente. Claro pero que que hi ha pasarà. mecanismes Continuamos per evitar enseguida, sí. continuamos enseguida. Vamos a un momento de publicidad. ¿Quieres ser feliz viajando a tu aire? En MaxiRent Castellón tienes autocaravanas totalmente equipadas, cómodas y listas para tu próxima aventura. Alquila fácil, conduce libre y disfruta sin límites. Pregunta por los descuentos especiales de otoño. MaxiRent, tu viaje empieza aquí. En Castellón, maxi-rent.es. ¿A este salón no le falta algo? Completa tu ambiente con un bonito y cálido fuego. En Focambién encontrarás todo tipo de soluciones: chimeneas de leña, pellet, gran variedad de fuegos eléctricos, bioetanol. Son tan agradables y ahora en Focambién disponemos de todo tipo de barbacoas y cocinas de exterior. Focambién, tu tienda de chimeneas.
Año nuevo, cocina nueva. Y en Movalpa lo celebramos a lo grande. Llegan las rebajas con hasta un 25% de descuento en tus muebles de cocina. Estrena diseño, funcionalidad y calidad y da vida a la cocina de tus sueños. Visítanos en Castellón, Avenida Valencia 42. Movalpa, cocinas diseñadas para ti. Continuamos en la tertulia de Radio Castellón y hablábamos en este caso de ese acuerdo Mercosur, de esos mecanismos de salvaguarda. Hablábamos que tienen que llegar antes, ¿no? Es decir, que esas medidas que estén planteadas en el acuerdo Mercosur, una de las cosas que piden desde la agricultura, en este caso también lo pedían hoy desde la Unión, era que lleguen antes esas medidas para asegurar que no entre un producto de fuera, como bien comentaba, por ejemplo, Verónica Ruiz ahora, en temporada, de manera desleal, es decir, haciendo una competencia desleal por tener un precio mucho menor, por tener unos productos fitosanitarios que aquí no están permitidos, igual si lo exponenciamos a la ramadería, en este caso. Efectivamente. No sé cómo veis la opción, Jesús Albiol, no sé si nos estás escuchando ahora mismo. No sé cómo ves tú también la opción del tema de los mecanismos de salvaguarda que puedan llegar antes, que se plantearan en el acuerdo antes de que esto llegase a ocurrir. Bueno, no tengo ninguna confianza en que eso sea así, porque al final si sabían que apretando el botoncito de sí iban a desproteger a nuestro sector primario, lo sabían cuando lo han hecho, sabían, y lo está diciendo ahora Nieves, que había medidas que se podían aplicar, que se podían corregir algunas cosas para que fuera mejor. No tengo ninguna confianza en que vayan a hacer Jesús, nada para mejorar esta situación. Cuando yo me estaba refiriendo que habían medidas, es que cuando tú estás hablando de un acuerdo como el de Mercosur, como hemos puesto sobre la mesa, que no solamente acoge estas medidas, sino que es un conjunto de medidas, se habla de Mercosur desde 2019. Como se estaba poniendo sobre la mesa en una provincia como la nuestra, como es el tema de la cerámica y lo que eso supone para el motor económico de nuestra provincia. Cuando digo que hay medidas, es que cuando tú apruebas un acuerdo de esa tipología, pero aterriza en un territorio como el nuestro, desde nuestro país, desde el Ministerio se deben de tomar las medidas pertinentes para asegurar a los ciudadanos que se están cumpliendo todas esas medidas fitosanitarias que estamos comentando sobre la mesa. Nieves, y para salvar... Lo que no se podía hacer de ninguna manera era votar que sí a este acuerdo de Mercosur. Mercosur se lleva hablando de él desde 2019, han pasado ya 6, mucho más. No, antes, mucho más, Jesús. por lo menos 20 anys. Que es bastante antes, Jesús. O sea, al final... es cuando salía Feijóo diciendo que esto se tenía que sacar es de antes de adelante. Feijóo, Jesús, tú tranquilo. Pues Aparte de Feijóo, esto es de antes de Feijóo. Si en 20 años, Nieves, se ha sido incapaz de llegar a un punto en el que el acuerdo esté ajustado a la realidad que estamos viviendo... No, es 20 años de trabajo me queréis decir que se ha hecho, aparte de que cuando se aprueba fastidiar, por no decir otra palabra, al sector primario español y poner en riesgo al consumidor español, pues si en 20 años los políticos no son capaces de hacer el trabajo bien y llegar a este punto, es normal que exista... En el conjunto de nuestra comunidad habrá sectores como el del calzado, el de la cerámica, que no salen mal parados con este acuerdo, pero en el sector primario justamente hay que ser muy insistente y muy escrupuloso en el control. Y creo que el acuerdo de esta mañana de la Diputación lo que viene a reconocer es eso, que queremos ser muy escrupulosos para que estén en igualdad de condiciones todo nuestro sector primario. El acuerdo de la Diputación. Está Esteban González Pons del Parlamento Europeo. Hay un valenciano allí que me imagino que conocerá la realidad. Pero estamos aterrizando en Mercosur a nuestra provincia. Seguramente otras provincias de España tendrán otra problemática con este acuerdo Mercosur que no tenga a lo mejor tanto que ver con un sector primario tan significado como el nuestro. Es muy difícil de explicar. Entiendo que es muy difícil de explicar. La realidad es que al final los acuerdos que se adoptan en Europa acaban perjudicándonos. Siempre. A veces no solo Europa, porque... nosotros hace poco estuvimos reunidos con unos pescadores. Bueno, otro tema, todo mar. Sí, pero más o menos viene de lo mismo. Nos dijeron una frase que tenían toda la razón del mundo. La manta de Europa no lo puede tapar todo. Estoy totalmente de acuerdo, porque muchas veces se aplican en España directivas europeas que son son perjudiciales y se podría no aplicar. Es verdad que te pueden sancionar, pero es que a lo mejor vale la pena que te sancionen igual que han sancionado a España por no aplicar la cuestión del IVA
por los 85.000 euros facturados anuales por un autónomo. Entonces, ¿se puede no aplicar una directiva europea? ¿Te sancionan? Sí. ¿Estas directivas que vienen de Europa son perjudiciales? Pues no las aprobemos. No las aprobemos. Efectivamente, no se puede tapar todo con la manta de Europa. María José Salvador quería la palabra. Bueno, el Partit Socialista és un partit europeista i jo vaig a defensar Europa. El model d'Europa en el que creu el Partit Socialista, jo insistís, ens agradaria que les majories d'Europa també foren unes altres, les del Parlament Europeu, per exemple, però jo sí que insistís en la idea de que sí que estem d'acord en les mesures de protecció, perquè quan tu fas un acord vinculat al comerç internacional, on hem comentat així, això va per barrios. Els beneficis, els perjudicis, els beneficis més limitats, els perjudicis més limitats, depèn del producte, depèn del territori, depèn de l'activitat econòmica. Quan fas un acord d'aquestes característiques, que crec que són, ho he dit abans, crec que són 26 anys que se porta negociant això. Aleshores, Europa també és un espai de certs consensos, més que quan ho aterrem a les institucions, a mesura que s'aproximen són més complicats, però efectivament això és un acord molt macro. Quan l'aterres, jo sí que sóc defensora, i el nostre partit, el meu partit és defensor, d'aquestes mesures de protecció. Jo torne a les clàusules de salvaguarda, que se poden aplicar de manera preventiva. Se pot estudiar, però efectivament de protegir productes que a lo millor en el curt termini se poden veure més perjudicats com pot ser este sector. I les clàusules de salvaguarda són per això, per fer una protecció conjuntural d'uns productes d'un sector que se poden veure en un moment determinat en la posada en marxa de l'acord perjudicats o menys beneficiats per el mateix. Per tant, jo crec que sí que n'hi ha mecanismes en l'àmbit internacional, en el propi acord Mercosur, en l'Organització Mundial de Comerç, vull dir, n'hi ha molta normativa que se pot aplicar per a poder protegir determinats productes o determinats sectors que, a lo millor, a diferència d'altres, en la nostra província, jo vull insistir, hi ha un sector com és el sector del taulell que se va veure beneficiat i un altre que no se va veure tan beneficiat, però per una sèrie d'alertes que crec que tots els que estem així estem d'acord, que són controls sanitaris, medioambientals, laborals, sobretot sanitaris, per a que no hi hagi una competència deslleial en el mercat, perquè entraran productes i els nostres també eixiran. Vull dir, en aquest sentit, crec que n'hi ha oportunitats que en mesures correctores. I jo crec que en aquestes mesures correctores podem estar tots d'acord, però des de luego el que no va fer el Partit Socialista en la nostra convicció i en el nostre... som un partit europeista, des de luego que el nostre plantejament no és un cierre de fronteres i punto final a cal i canto. Vull dir, perquè el món, malauradament, ens pot agradar més o menys, però va cap a la globalització i la internacionalització i en el moviment. Entonces, jo crec que sí és molt important el control del producte. Y si continuamos hablando de Unión Europea, del sector primario, nos tenemos que ir también hasta la pesca, porque hoy han hecho su segunda jornada de huelga a expensas de que mañana salga publicado en el BOE el acuerdo en el que se pudo llegar ayer con el Ministerio de Pesca por parte de las diferentes federaciones de pesca a nivel nacional. En el Mediterráneo pedían dos cosas muy claras que podemos decir que les han prorrogado, les han acertado, pero no al 100%. Una de ellas era el preaviso de 4 horas que se les solicitaba antes de llegar al puerto, lo que comentaban que era un sinsentido, ya que en el Mediterráneo la pesca que se hace, pues a veces se hace incluso a media hora del propio puerto. No tenía ningún sentido avisar 4 horas de antelación que iban a llegar a puerto y con la carga que iban a llegar. La que sí que se ha quedado a medias, aunque parece que con cierta tolerancia, son las anotaciones en las capturas, y es que ahora mismo están obligados a anotar qué tipos, qué especies de pescado o de marisco han capturado y el pesaje del mismo antes de llegar a puerto, algo que desde la Cofradía de Pescadores de aquí de Castellón nos reclamaban que ellos tienen que volver a revisarlo y a pesarlo una vez en puerto, como se estaba haciendo hasta ahora, porque los números no les salen, no les cuadran. Y además hay una cosa que ellos también tienen en cuenta, que dicen que es el tema de la seguridad, que ellos dejan el timón de lado para encender el ordenador y subir a ver qué les falta y qué no les falta y escribirlo. Entonces ellos lo comparaban con un camionero ayer, que nos comparaban que si un camionero llevara el móvil en la mano para saber la carga que llevaba fuera y poder ponerlo en un Excel y subirlo a un drive, por así decirlo, que era un poco lo que estaban haciendo ellos
en este caso con lo que habían pescado ese día. Decían que no le veían el sentido a esta situación. No sé, por ejemplo, qué piensan desde el Partido Popular, Nieves. Bueno, yo creo que el Partido Popular, en este caso, el consejero Vigabarrachina lo ha expresado en varias ocasiones, ¿no? Que al final hay una posibilidad de adaptar los plazos y las condiciones a todo esto que estás hablando. Al final son medidas que se toman de despacho, ¿no? Al final quieren, como bien estabas un poco explicando, ¿no? Hacer una política de despacho dentro de un barco, cuando realmente estamos hablando de flotas tradicionales del Mediterráneo, de pequeñas embarcaciones con muchas limitaciones muchas veces, de realmente con todas las imposiciones de reducción de horario de faenar, con cómo está el mercado global en el cómputo, que muchas veces conlleva un sobreesfuerzo por parte de esos pequeños pescadores de toda la vida, de poder llegar a fin de mes y que los números salgan, y que en estos momentos se están poniendo más trabas. El pensar que tienes que avisar con 4 horas de antelación cuando estamos hablando a lo mejor de embarcaciones pequeñas que en media hora pueden llegar a lo que es barco a puerto, o como bien estabas diciendo, tener que hacer una anotación rigurosa, ¿no? de un inventario de todo lo que llevas mientras estás llegando, cuando realmente a lo mejor estás faenando tú y 2 más, que no tiene sentido lo que, como bien estás diciendo, dejar la barca. Pues todo esto hay que revisarlo, porque la pesca del Mediterráneo, la pesca de nuestras pequeñas cofradías, seguramente nada tiene que ver con las medidas que se pueden adoptar en otros mares. A lo mejor, Jesús, es un poco lo que tú querías decir antes, ¿no? Que no se puede echar una manta sobre el Mediterráneo, y estamos hablando otra vez de las peculiaridades de las cofradías que en nuestros puertos están faenando, y de aquellas medidas que tenemos que adecuar y trabajar para que les permitan que ese tipo de profesión pueda seguir adelante. Si no, al final acabaremos con ese tipo de pesca, y es algo que no podemos hacer. Al revés, hay que seguir trabajando con ellos. Y de hecho se están haciendo inversiones para que esas flotas se vayan actualizando, pero claro, si por una parte vas apoyando a todos estos pescadores, pero por otra estas medidas los van ahogando, pues es las consecuencias. No me extraña que estén en esta situación. Jesús Albiol. Pues con la pesca ocurre como tantísimas cosas. Aquí además es que con la burocracia que les están imponiendo, cada vez tienen que dedicar más tiempo a lo que no es salir a faenar y salir a pescar. Muchas complicaciones para al final ser menos productivos. Pero es que al final, mirad, la naranja la vamos a acabar comprando en África, la carne en Hispanoamérica, el azulejo ya viene de China y se embala en nuestras fábricas y luego se distribuye. Y el pescado acabará viniendo de Marruecos también o de Noruega. Al final esto responde a un proyecto que es globalista, que acabará con todo el sector productivo español. Al final eso acabará arruinándonos. ¿Por qué no se está legislando? España no tiene ninguna fuerza en Europa para legislar en defensa de nuestros intereses. Es impresionante. Aparte del abandono que luego tenemos del propio gobierno, de la nación. Verónica Ruiz quería hablar de Compromís. Mireu, abans se comentava que hi havia que ser europeista. Jo estic d'acord, hi ha que ser europeista, però això no està renyit en defensar els nostres sectors. Abans parlàvem del sector agrari i el sector ganader, i ara estem parlant de la pesca. I si recordeu, la Comissió Europea va voler retallar els dies en els que els nostres pescadors podien eixir a faenar. Nosaltres vam reivindicar, i se va parlar, Vicent Marçà va parlar amb el director general de pesca de la Comissió Europea, precisament per a que revisaren aquest possible acord, i se van acabar darrere, i ara els nostres pescadors poden eixir els mateixos dies que podien eixir abans. Ara, el nostre ministeri ha pactat amb la resta de ministeris europeus aquestes mesures. Nosaltres considerem que el que ha de fer el ministeri és, ja que ha adoptat aquest acord, que va en detriment de poder faenar en condicions dels nostres pescadors, que busca alternatives. I una possible alternativa és que aquests fons europeus que no s'està executant any rere any els invertisca en poder ficar personal per a que faci este pesatge i este avís antes d'arribar a port. Per exemple,
però que no vaig en detriment dels nostres pescadors, que ja ho tenen prou difícil i que l'únic que volen és poder treballar en condicions mínimes, poder treballar amb normalitat i poder-nos oferir el peix que ens ofereixen setmanalment. Maria José Salvador. Bueno, jo vull posar en valor tota la tasca que està fent el ministre Planas, perquè a més jo penso que és un dels ministres que ha un perfil més tècnic i des que treballen molt en discreció i molt en silenci, i és a més un ministre, jo penso, molt dialogant i que intenta sempre fer les coses en el màxim consens possible en un sector molt ampli com és el ministeri que ell dirigís, i crec que una mostra del seu caràcter dialogant i de generar consensos és precisament la reunió que crec que va tindre lloc, no sé si ha sigut ahir o dispús ahir, amb el sector, per tal de buscar fórmules. Jo insistisc una altra vegada, vull dir, una cosa és arribar a l'acord macro en un àmbit com és Europa i no deixar, com diu Compromís, que fa el govern d'Espanya, defensar els interessos dels sectors, no només del nostre país, sinó de anar aterrant-lo també a l'espai de cada àmbit territorial dins de l'estat espanyol, perquè, com hem indicat anteriorment, en cada territori el sector també té les seues característiques i les seues peculiaritats. I en aquest sentit, el ministre Planas crec que ahir va fer una tasca molt important de reunir-se amb el sector, intentar arribar a acords i consensos, com ha sigut el cas per a aplicar aquest reglament de control de pesca, sobretot defensant una qüestió que jo crec que tots estem d'acord, de defensa de la pesca artesanal, que té la seva singularitat també en la província de Castelló. Jo crec que ahir el ministre ha fet una gran tasca de diàleg i de consens per arribar a un ampli, crec que la major part de les reivindicacions que ha fet el sector per tal de flexibilitzar l'aplicació d'aquest reglament de pesca, de control de pesca, crec que ha sigut molt positiva. S'ha arribat pràcticament a un acord pràcticament en totes les reivindicacions que feia el propi sector, perquè sobretot estem en un moment en el que és molt important el diàleg i en un moment, a més, jo crec que també tenim que posar damunt de la taula el canvi climàtic. Per què? Per la sostenibilitat dels propis recursos, per la viabilitat econòmica del sector i sobretot per algo que per a tots i totes és molt important, que és harmonitzar i compatibilitzar també el control sobre la pesca i sobre el sector. En aquest sentit, arribar a win-win suposa que en l'àmbit d'Europa, per a tots els països, per a tots els territoris i per a tots els sectors, en l'acord jo crec que és la perxa, no? L'àmbit macro és un, i després jo crec que també pense que n'hi ha que posar en valor la tasca que després fan els governs, en aquest cas el govern d'Espanya i el ministre Planas, en l'estat espanyol, aterrar-lo al nostre territori i especialment també a la província de Castelló, por eso mismo, María prioritzant això, la defensa de la pesca artesanal, y jo crec que el sector ho ha posat també, ho ha valorat positivament. Claro, sobre todo lo que se está reivindicando para que esa pesca artesanal, para que la forma de pesca de nuestras cofradías, que es la que un poco está viendo inestable su supervivencia con todas estas medidas, el propio reglamento europeo reconoce la posibilidad de adaptar los plazos de notificación en función de la distancia del puerto y del tipo de actividad, por lo que España la verdad es que tiene margen suficiente como para atender todas esas reivindicaciones y permitir que la pesca artesanal, la pesca de nuestras cofradías, de nuestros puertos, sean una realidad, que sigan pudiendo aportar un puesto de trabajo, un modo de vida, continuar además con una tradición, pero sobre todo también hace dejarnos disfrutar de ese producto de primera que a su vez da vida a nuestras costas. Ayer se hablaba de esa tradición en la pesca, pero también se hablaba, como bien decías, del producto. Decían, es un producto de proximidad. Correcto. Es un producto fresco. Y ellos lamentaban que parecía que íbamos hacia un modelo de comprar un pescado de no saber de dónde ha llegado, que esté congelado y que sean 3 tipos de pescado los que encontramos en el supermercado a diario. Es que ahí el consumidor también tenemos ahí una parte muy importante a la hora de saber leer el etiquetado, no solamente en este caso del pescado. Bueno, es importante, o sea, sí, el saber comprar... La realitat impera.
la realidad impera, pero también creo que las instituciones públicas y las administraciones también tenemos esa función de ayudar a difundir información fiable, en este caso de lo que es un producto de cercanía, de primera, de fresco, que no tiene nada que ver con otro tipo de producto, igual que cuando vas a una macrosuperficie y ves el origen de una bachoqueta que seguramente no es de la terreta, pues también hay que tenerlo en cuenta. Nos tenemos que despedir ya. Muchísimas gracias a los cuatro, a Jesús Albiol, a Nieves Martínez, a María José Salvador, a Verónica Ruiz. Gracias por estar hoy aquí y bueno, gracias por poner también voz al sector primario de la provincia. Gracias. Gracias a vosotros.